Nuestra presencia en Internet es cada día más importante. No solo realizamos compras, también muchos trámites a diario en los que introducimos datos o información sensible. Y ahí viene el miedo, ¿no?, de sufrir una estafa o un fraude online. Hoy está con nosotros Julio Gil, director de Banco de España en Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Para hablar de algunos de estos fraudes, que obviamente uno de los mayores miedos es que nos quiten nuestro dinero. Sí, efectivamente. El número de fraudes, de denuncias por fraudes en operaciones con medios digitales ha crecido exponencialmente, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no?, en la Unión Europea. Y bueno, pues tenemos que estar un poco atentos, ¿no?, para evitar que este tipo de fraudes. Existen además, bueno, los maleantes van muy rápido, se valen de toda la tecnología, de todos los avances disponibles para crear diferentes engaños, ¿no?, en los que podemos caer. Sí, las entidades invierten un montón de dinero en proteger, en temas de ciberdelincuencia, ¿no?, en proteger sus sistemas, pero la parte más débil normalmente solemos ser la ciudadanía, ¿no? La clientela bancaria. Tenemos que estar atentas para evitar este tipo de fraudes, ¿no? Hay de muchos tipos, ¿no? Desde el phishing, que te envían un correo electrónico en el cual hay una serie de enlaces y se hacen pasar por una entidad, ¿no?, indicándote una serie, solicitando una serie de datos con los cuales tú pinchas o facilitas esos datos para que el delincuente pues pueda extraer dinero de tu cuenta, ¿no? Pero este mismo sistema, en lugar de ser por correo electrónico, puede ser también por SMS, con lo cual lo recibes a través del SMS haciéndose pasar por el de una entidad. Incluso a veces te viene en el mismo hilo, en hilos parecidos a los que te envían las entidades cuando realizas algún tipo de operación, ¿no? Hay que tener cuidado sobre todo en estos casos, porque si no te pueden solicitarte incluso haciéndose pasar por ti una vez conseguidas las claves, para que te envíen este doble autenticación que muchas veces te envían las entidades para hacer operaciones, ¿no?, que te envían por SMS. El phishing, que es cuando es el mismo sistema pero por teléfono, ¿no? Te llaman por teléfono y a partir de ahí pues lo que hacen es intentar convencerte. Ten en cuenta que todo está basado en la confianza, ¿no? La mayor parte de la gente somos buena gente, somos gente de buena fe, y con la confianza pues muchas veces te extraen datos que no deberías dar, ¿no?, y que nunca tienes que dar. Claro, es que cuando recibimos un mensaje que aparentemente es de nuestro banco, además ahora que se han incrementado esos canales de comunicación también con las entidades, es a veces realmente difícil diferenciar, porque se han ido refinando. Al principio se recibían unos emails con un lenguaje, unas construcciones que te hacían sospechar enseguida, pero ahora con los logos, con las firmas, parecen legítimos. Sí, es cierto. Es verdad que antes se recibían incluso con faltas de ortografía, ¿no? Se notaban que eran traductores de Google o extranjeros, y cada vez están más logrados, ¿no? Pero si estamos atentos, normalmente vemos que la dirección de URL no es la correcta, ¿no? No es un HTTPS. Vemos que hay dificultades a la hora de expresarse muchas veces, ¿no? Entonces, aquí hay un consejo muy, muy claro, que es el tema de huir de la urgencia. Normalmente el delincuente lo que intenta es que haga las cosas de forma urgente para que no tengas tiempo de pensar y decir, bueno, cuidado, ¿no? Entonces, cuando alguien te pide información, no hay que darla, pero sobre todo cuando te metan prisa es cuando hay que calmarse, ¿no? También es muy, muy típico últimamente cuando te llaman haciéndose pasar por la entidad, ¿no? Ya sabes que en los móviles cabe la posibilidad de hacerse pasar por un número oculto, pues con la misma facilidad te pueden hacer pasar por un número concreto. Entonces ese número suele coincidir con el de tu oficina bancaria, pero nunca la entidad te va a llamar para pedirte las claves, ¿no? Entonces hay que tener ahí cierta caución, ¿no?, cierta precaución para decir, bueno, voy a llamar yo a la entidad para ver si efectivamente es así. Claro. Nos decías que las entidades invierten mucho, ¿no?, en seguridad, y también entiendo que una parte en concienciar. Somos, como decías, el eslabón más débil en esta cadena a romper para conseguir estafar. Yo recibo de mi entidad, recuerde que no pedimos nunca las contraseñas, verificar, o sea, estos mensajes para que nos vaya calando a nosotros, a los usuarios.
Sí, las entidades dentro de su programa de educación financiera y también dentro de su programa de ciberseguridad, pues están muy preocupadas por este tipo de delitos, ¿no? Y nos están mandando continuamente este tipo de mensajes para concienciarnos, ¿no? Como bien dices. Pero bueno, aquí lo que está claro es un poco es que las claves tienen que ser complejas y no tenemos que utilizar la misma clave para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar en tu entidad bancaria que entrar en la suscripción del periódico para leer el periódico diariamente, ¿no? Entonces, hay cantidad de medios, de canales por los cuales podemos acceder y hay que tener claves diferenciadas para cada uno de ellos. Sé que es complejo a veces por el tema de memorístico, ¿no? Pero bueno, hay que saber diferenciar aquellas que son trascendentes de aquellas que lo son menos, ¿no? Claro, una contraseña compleja, distinta a las de otros asuntos menos importantes como pueden ser nuestros ahorros. ¿Qué otros consejos son útiles para hacer frente, prevenir estas estafas o fraudes? Bueno, en relación con este primero que os daba, el otro día nos mandaron información sobre las claves más habituales en España y es curioso que las claves coinciden en algunos casos, ¿no? El 000, el 1234, el 4321, ¿no? Entonces hay que evitar estas claves. Luego es importante cambiarlas periódicamente. Luego, trascendente también es no dar información confidencial o las claves. Jamás ninguna entidad nos las van a pedir, ¿eh? No nos van a pedir ese tipo de información. Es importante tener antivirus actualizados, es también necesario huir de la urgencia y luego pues acceder a nuestras páginas web de las entidades no a través de pinchando enlaces, sino a través de las URLs que nosotros tecleamos directamente en el buscador o bien a través de las APIs, ¿no? Que también son medios más seguros para poder acceder a nuestros productos financieros. O sea, hay que tener un poco de sentido común también a la hora de evaluar esas situaciones que se nos pueden presentar. Ese es el banconsejo más importante que vamos a dar hoy, ¿no? Es decir, jamás te van a pedir los datos y hay que aplicar el sentido común. Es decir, igual que no dejaríamos el efectivo encima de una mesa o le daríamos a nadie que nos preguntara cuánto efectivo llevamos encima, pues tampoco tenemos que dar esta información con respecto a los medios digitales, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si creemos que hemos sido víctimas de una estafa o de un fraude? Si no hemos conseguido frenar ese ataque o poner en marcha todas estas técnicas y al final creemos que nos han estafado. Pues bueno, lo primero es que hay que ponerse en contacto con la entidad para bloquear esas cuentas o bloquear esas tarjetas. Luego hay que cambiar nuestras claves de la banca digital y presentar una denuncia bien ante la Guardia Civil, la Policía Nacional o en los juzgados, ¿no? Y posteriormente, pues ya una vez que ya has hecho todo esto y has evitado que de cara a posteriormente se puedan realizar nuevos fraudes, porque en el momento en que tú comunicas esta situación a la entidad, cualquier cargo que se realice posteriormente ya es responsabilidad de la entidad, ¿vale? O sea que tú tienes que justificar que efectivamente has llamado y has bloqueado las tarjetas. Posteriormente, si la entidad no ha podido bloquear todo el saldo y ha habido algún tipo de disposición fraudulenta, pues se puede presentar una reclamación ante la entidad, ¿vale? Reclamando esos importes para ver si la actuación de la entidad ha sido correcta o no. Hay que tener en cuenta que la normativa a nivel europeo es muy proteccionista de la clientela y las entidades tienen la carga de la prueba de la operación que se ha llevado a cabo y además tienen que devolver inmediatamente el dinero que se ha defraudado siempre que no haya negligencia por parte del cliente, ¿no? Entonces, una vez que se presenta la reclamación, la entidad tiene, ante el servicio de atención al cliente de la entidad, esta tiene 15 días para contestar. Y en el caso de que no contesten, pues, o contesten de manera insatisfactoria, pues puede presentar reclamación ante el Banco de España o ir a los tribunales de justicia, ¿vale? Pero ya, insisto, o sea, es decir, la negligencia por parte de la clientela hay que valorarla desde distintos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, poner la fecha de nacimiento es una negligencia, como PIN de la tarjeta o un número que sean alguna de las cifras del DNI, porque normalmente el DNI y la tarjeta pues suelen ir en la misma cartera, ¿no? Suelen ir unidos. El no estar atento a la hora, facilitar las claves es también una negligencia, ¿no? Ahí también hay un fraude que se hace con medios digitales, normalmente con tarjeta, que es en los cajeros automáticos.
En los cajeros automáticos, cuando vamos a un cajero, tenemos que ser conscientes del que el cajero no ha sido manipulado, ¿no? Es decir, que está correctamente, el teclado está bien y luego, disculpad, luego hay que ver que hay que tapar la clave cuando la pones con esto, ¿no? Porque bueno, hay gente y no hacer caso a terceros que te puedan solicitar información en ese momento. Sí, hace poco hablábamos con la Policía Nacional sobre esa técnica del scalping, que mientras uno está intentando sacar dinero, le avisa de que hay un problema, otro le distrae, le dan el cambiazo, le piden el PIN para ayudarle, bueno, y al final les estás dando tu tarjeta de crédito y tu PIN a los delincuentes, ¿no? Efectivamente, hay que huir de todas esas situaciones. Decíamos también que la tecnología, o sea, los delincuentes usan los avances tecnológicos, porque ahora también otra de las estafas que se ha detectado es por teléfono, cuando descuelgas y respondes sí, que pueden grabar tu voz y utilizar ese sí para aceptar ciertos servicios y ciertos productos, autorizar incluso cambios de contrato que tú no has autorizado en realidad. Bueno, no es tan fácil como parece, pero sí, efectivamente, te graban la voz y eso sirve para realizar cierta contratación. Que luego, normalmente, las entidades lo que hacen es pedir una serie de autorizaciones de documentación que lo hace más complicado. Pero sí que es verdad que cada vez es más habitual grabarte por parte de los delincuentes para poder usarlo esto luego a la hora de contratar determinados productos o también a la hora de incluso cambiarte la tarjeta SIM del teléfono, ¿no? Porque te piden una serie de datos para que ellos luego puedan acceder a la compañía de telefonía y solicitar el cambio físico de la tarjeta SIM. Cierto es que las compañías de telefonía normalmente esto te exigen una presencia física, pero bueno, son expertos en convencer a la gente, ¿no? Y hay que evitar todo este tipo de situaciones, evitar el sí a la hora de contestar por teléfono. Cuando hemos hablado de qué hacer en caso de que nos sintamos que hemos sido estafados, otra de las cosas que la gente se planteará es ¿se recupera algo? ¿Hay algún tipo de seguro si a nosotros nos llegan a robar dinero? Sí, como decía antes, en el caso de que no haya habido una negligencia por nuestra parte, las entidades tienen que asumir el coste porque se supone que si no ha habido una negligencia por parte del cliente ha sido como consecuencia de que no ha habido un procedimiento seguro a la hora de salvaguardar ese dinero del cliente en la entidad, ¿no? Entonces, para esto es importante establecer el procedimiento inicial, el procedimiento de reclamación. Y las entidades tienen que demostrar que efectivamente ha habido una dejadez en la custodia de las claves o de los medios de pago por parte del cliente. De todas formas, también hay que tranquilizar, ¿no?, a los oyentes, que no se escandalicen. Hablamos de esto porque es necesario, pero los datos demuestran que no es tanto el daño que se hace. No, vamos a ver, es verdad, como decía antes, que ha habido un crecimiento exponencial de las denuncias por fraude, pero en términos relativos es una incidencia pequeña si tenemos en cuenta que los últimos datos que tenemos del primer semestre de 2024 en la Unión Europea hubo 72.100 millones de operaciones, con un importe global de 113,5 billones con B de euros, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que las incidencias son mínimas en relación, desde el punto de vista relativo. Hay 720 millones de tarjetas en la Unión Europea, 2 tarjetas por ciudadano, ¿no? Con un saldo medio, con un importe medio de 39 euros, ¿no? Esto si lo extrapolamos al sistema español, pues es lo mismo, ¿no? Hay 99 millones de tarjetas, hubo 5.800 millones de operaciones, 5,8 billones de euros en estas operaciones, en estas transacciones, o sea que son relativamente las incidencias, como no podía ser de otra forma, ¿no? Porque si no el sistema quebraría, son menores. Y luego, como decía, en muchos casos los fraudes, si no hay una parte de negligencia por parte del ciudadano, se recupera el importe. Para despedirnos, Julio, ¿cuál sería el banconsejo de hoy? Bueno, pues el banconsejo un poco va en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? Estar tranquilos, cuando te llame alguien pidiéndote los datos, nunca hay que dar los datos. Hay que tener una custodia adecuada de las tarjetas y, sobre todo, no facilitar información confidencial
en ningún caso a alguien que te llama o que te escribe. Pues las entidades bancarias hacen su labor invirtiendo en esos sistemas de seguridad y nosotros también tenemos que hacer el nuestro con un poco, como decíamos, de sentido común. Eso Julio es. Gil, director de Banco de España en Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado Gracias hoy. a vosotros.